Imagina un imperio dentro de otro imperio, un poder silencioso pero omnipresente, que no necesitaba ejércitos para dominar, porque su arma más efectiva era el control de las almas, de la educación y de la riqueza. Ese imperio no llevaba corona ni trono, pero sí sotana. Estamos hablando de los jesuitas, una orden religiosa que desde el siglo XVI hasta el XVIII se convirtió en uno de los actores más poderosos de España y de sus colonias americanas. Los jesuitas nacieron en el año 1540, fundados por Ignacio de Loyola, un soldado convertido en sacerdote que vio en la disciplina militar una herramienta útil para servir a la Iglesia católica en tiempos convulsos. La Reforma protestante amenazaba con dividir Europa, y Roma necesitaba una orden capaz de defender la fe con astucia, diplomacia y, sobre todo, obediencia absoluta al Papa. Esa obediencia se transformó en una de sus principales armas políticas, porque les permitió convertirse en una élite internacional dentro de la propia Iglesia. Les enseñaban a trabajar la tierra, a producir artesanías y a organizar la vida social, todo bajo una estricta supervisión. A simple vista, parecía un experimento de protección contra la esclavitud de los encomenderos, pero en realidad se trataba de un sistema cerrado donde la autoridad religiosa lo controlaba absolutamente todo, desde el comercio hasta la justicia. El resultado fue que, con el tiempo, los jesuitas acumularon grandes riquezas y formaron redes económicas que competían incluso con comerciantes españoles y criollos. Controlaban la producción de yerba mate, de algodón y de ganado, y vendían estos productos a precios competitivos en los mercados regionales. En menos de un siglo, la orden pasó de ser un grupo de predicadores a convertirse en una potencia económica que manejaba recursos inmensos, en ocasiones incluso más grandes que los del propio Estado colonial. Este poder comenzó a incomodar a la monarquía española. Carlos III, en el siglo XVIII, vio en los jesuitas un peligro para la autoridad real, no solo por sus riquezas, sino también porque sus comunidades eran casi estados autónomos. Las reducciones del Paraguay, por ejemplo, estaban tan bien organizadas que los jesuitas levantaban milicias indígenas, capaces de resistir ataques de bandeirantes portugueses. Para un rey que buscaba centralizar el poder, la existencia de un territorio semi-independiente, gobernado por sacerdotes, era inaceptable. Así fue como, en el año 1767, se decretó la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles. Miles de miembros de la orden fueron enviados al exilio, y sus propiedades pasaron teóricamente a la corona. Sin embargo, aquí está la paradoja: el poder de la Iglesia no desapareció. Aunque los jesuitas fueron expulsados, la institución eclesiástica en su conjunto siguió siendo de los más poderosos terratenientes y dueña de fortunas que sobrevivieron incluso después de las independencias latinoamericanas, en el siglo XIX, continuaron operando desde Italia y desde otras partes de Europa, presionando para ser restituidos, lo cual finalmente ocurrió en 1814 con el Papa Pío VII. Esto nos revela una verdad incómoda. La Iglesia, más allá de los vaivenes políticos, supo mantener su poder económico y simbólico, incluso cuando los estados modernos intentaban limitarlo. En este punto surge una pregunta fundamental que nos acompañará en este recorrido. ¿Fue la obra de los jesuitas un acto de civilización y protección de los pueblos, o fue una forma sofisticada de dominación, donde la fe se usaba como instrumento para mantener el control social y económico? La respuesta no es sencilla, pero lo que es claro es que su papel en la historia de América Latina y de España fue mucho más que religioso, fue profundamente político y económico. Y es aquí donde debemos detenernos, porque este control no fue inocente. Los jesuitas, bajo la bandera de la evangelización, limitaron la autonomía cultural de los pueblos originarios y construyeron un sistema donde el individuo estaba subordinado a una autoridad absoluta. En nombre de la fe, se les prohibía hablar sus lenguas, se les imponía una nueva forma de vida y se moldeaban sus creencias. La pregunta es, ¿no se trató también de una forma de opresión, aunque más sutil que la de los encomenderos? El poder jesuita fue tal que incluso muchos criollos comenzaron a verlos con recelo. El monopolio de la educación, que estaba en manos de colegios y universidades jesuíticas, formaba a las élites intelectuales, pero al mismo tiempo cerraba las puertas a quienes no podían acceder a ese mundo privilegiado. Así, la educación, en vez de ser un derecho universal, se transformó en un instrumento de distinción social, reservado para unos pocos.
Lo que hoy debemos analizar es cómo este poder moldeó nuestras sociedades. Porque, aunque los jesuitas fueron expulsados en el siglo XVIII, la estructura que ellos y la Iglesia construyeron continuó funcionando. Una estructura en la que la tierra, la riqueza y la cultura estaban bajo el dominio de una clase clerical que no siempre defendió los derechos de los más vulnerables, sino que, muchas veces, aseguró sus propios privilegios. La expulsión de los jesuitas de los dominios españoles en 1777 no fue un hecho aislado ni un simple capricho de Carlos III. Fue la culminación de años de tensiones políticas, económicas y sociales. Los jesuitas habían logrado construir un poder que iba más allá de lo espiritual. Controlaban tierras, comercios, misiones y sistemas de producción, al punto de rivalizar con el poder de la corona misma. Según el historiador John Lynch, en su obra Las revoluciones hispanoamericanas, los jesuitas habían desarrollado un modelo de administración económica tan eficiente que sus reducciones en Paraguay llegaron a producir excedentes comerciales que competían directamente con los intereses de comerciantes peninsulares y criollos. Esto encendió alarmas en la corte madrileña, ya que la orden, en lugar de depender del rey, parecía cada vez más autónoma. Pero el problema no era solo económico. Los jesuitas también habían acumulado influencia política. Documentos citados por Enrique Dassel en Historia de la Iglesia en América Latina señalan que la orden formaba parte activa de debates sobre la legitimidad del poder real y la autoridad papal. En otras palabras, podían cuestionar tanto al rey como al clero secular, lo que les convertía en un actor incómodo para el proyecto absolutista de Carlos III. La expulsión fue presentada como un acto de defensa del orden y la estabilidad del Estado. El monarca argumentaba que los jesuitas estaban detrás de conspiraciones y revueltas. De hecho, algunos estudios como el de Francisco Esteve Barba en Historia de España en América indican que se les acusó de incitar motines, especialmente los de Quito, en 1765. Aunque estas acusaciones nunca se probaron de forma concluyente, sirvieron como excusa perfecta para eliminar a un enemigo político. Sin embargo, expulsar a los jesuitas no significó el fin del poder de la Iglesia en América. Al contrario, otras órdenes religiosas, como los franciscanos y dominicos, ocuparon espacios dejados por la Compañía de Jesús. Además, la Iglesia secular reforzó su control sobre parroquias, diezmos y tierras. En este punto, la Iglesia demostró una capacidad de adaptación sorprendente. Si bien la pérdida de los jesuitas fue un golpe, no significó un debilitamiento estructural. Según Brian Hamnet, en Historia de América Latina, la Iglesia mantuvo bajo su poder enormes extensiones de tierras agrícolas, minas y casas urbanas rentadas. Estas propiedades continuaban siendo fuente de ingresos constantes, incluso durante las guerras de independencia. La paradoja fue que, mientras los ejércitos libertadores luchaban por acabar con la dominación española, muchas de las élites criollas que los financiaban seguían estrechamente ligadas a la Iglesia. El poder económico de la institución no solo sobrevivió a la expulsión de los jesuitas, sino también a la independencia. En resumen, lo que se observa es un ciclo de poder. Los jesuitas fueron apartados porque incomodaban tanto al rey como a ciertos sectores de la élite, pero la Iglesia en su conjunto supo conservar sus privilegios. Esto muestra que, más allá de la narrativa religiosa, hubo una estrategia política y económica clara a mantener la institución eclesiástica como un actor clave en la vida de las colonias y, más tarde, en las nuevas repúblicas. La expulsión de los jesuitas en 1767 no significó el fin de su legado ni la desaparición del poder económico de la Iglesia en América Latina y en España. Más bien, fue el inicio de una transformación en la cual los bienes y las redes de influencia de los jesuitas pasaron a manos de otras órdenes religiosas, a la burocracia real o incluso a las élites locales que supieron aprovechar la oportunidad. Lo curioso es que, aunque los jesuitas ya no estaban, las estructuras de poder que ellos ayudaron a consolidar continuaron funcionando. Un ejemplo claro de esto es el caso del Río de la Plata, según el historiador Ernesto Meder. En su obra Misiones del Paraguay, los pueblos guaraníes fundados y administrados por los jesuitas pasaron a control de funcionarios españoles y otras órdenes religiosas, pero nunca se mantuvo el mismo nivel de cohesión social ni de producción económica. Aún así, las tierras y haciendas misioneras siguieron siendo explotadas, y en muchos casos terminaron en manos privadas, fortaleciendo a nuevas élites criollas,
que más tarde se integrarían en los procesos de independencia. La Iglesia, por su parte, no perdió su lugar en la cúspide social. Aunque Carlos III había debilitado la orden más influyente, los obispos, el clero secular y otras órdenes religiosas se beneficiaron de la redistribución de tierras y del poder político. John Lynch, en las revoluciones hispanoamericanas, señala que la Iglesia colonial era la más grande terrateniente del continente. Sus bienes no solo incluían haciendas productivas, sino también censos, es decir, préstamos con intereses que la población rural debía pagar durante generaciones. Esta estructura crediticia le permitió conservar poder económico, incluso cuando los movimientos de independencia comenzaron a cuestionar la legitimidad de la monarquía española. Cuando estallaron las guerras de independencia, entre 1810 y 1820, la Iglesia adoptó posturas ambivalentes. Una parte importante del clero se mantuvo fiel a la monarquía, ya que su riqueza dependía de la corona. Sin embargo, otros sectores, especialmente en México y el Río de la Plata, se sumaron a las causas revolucionarias. El propio Miguel Hidalgo, sacerdote criollo, inició la insurrección mexicana en 1810. No obstante, y pese a estas divisiones, lo esencial fue que la Iglesia como institución supo negociar con los nuevos estados independientes para garantizar la continuidad de su poder. La investigadora Asunción Lavrín, en Mujeres, Religión y Poder en Hispanoamérica, demuestra que tras las independencias, muchos gobiernos republicanos, aunque anticlericales en discurso, no se atrevieron a expropiar de forma total las propiedades eclesiásticas. Temían que un ataque frontal a la Iglesia provocara rebeliones populares, dado que la religión seguía siendo el núcleo de la vida social y cultural. De esta forma, aunque los jesuitas habían sido expulsados medio siglo antes, las demás instituciones eclesiásticas continuaron controlando extensas propiedades y capital. Un caso paradigmático se observa en Chile y Perú. Tras la independencia, las haciendas pertenecientes a la Iglesia siguieron generando ingresos considerables. Según el historiador Brian Hamnet, en Historia de América Latina en Lima, la Iglesia poseía hasta un tercio de las tierras agrícolas más fértiles. En Chile, los cabildos eclesiásticos mantenían ingresos suficientes como para seguir financiando templos, conventos y colegios, reproduciendo así el peso del catolicismo en la formación de las élites republicanas. Es necesario recalcar que el poder eclesiástico no solo se manifestaba en la tierra o el dinero, sino también en la educación. La expulsión de los jesuitas había dejado un vacío que pronto fue cubierto por órdenes como los franciscanos, dominicos y mercedarios, quienes continuaron controlando colegios y universidades. Esto permitió que la Iglesia moldeara las mentalidades de las élites políticas durante todo el siglo XIX. Incluso después de la independencia, gran parte de los presidentes, diputados y jueces habían sido formados en instituciones religiosas, lo que explica la fuerte resistencia a los intentos de secularización que llegarían recién en la segunda mitad del siglo XIX. Lo más revelador es que, aunque la Compañía de Jesús fue disuelta en 1773 por orden del Papa Clemente XIV, apenas 40 años después fue restablecida en 1814. Su retorno a España y América no fue inmediato, pero en países como Chile, Argentina y México lograron reinsertarse en la vida religiosa y educativa. El historiador José Carlos Cheramonte, en Nación y Estado en Iberoamérica 2004, subraya que el nuevo orden republicano heredó gran parte de las jerarquías coloniales. Los estados surgidos de la independencia eran débiles y necesitaban de instituciones que organizaran a la sociedad. La Iglesia, con su experiencia y recursos, llenó ese vacío. En síntesis, la expulsión de los jesuitas representó un golpe al monopolio que habían construido en torno a la educación, la economía y la política colonial, pero no significó la derrota de la Iglesia como actor de poder. Más bien, abrió el camino para una redistribución de ese poder dentro del mismo marco eclesiástico y, con el tiempo, para una negociación inteligente con los nacientes estados nacionales. Lo paradójico es que los jesuitas, tras ser vistos como una amenaza para el rey en el siglo XVIII, volverían en el siglo XIX para convertirse nuevamente en una de las órdenes más influyentes, especialmente en el ámbito educativo. Cuando estallaron las guerras de independencia en América Latina, entre principios del siglo XIX
y mediados de esa misma centuria, parecía que el poder de la Iglesia iba a quedar reducido. Muchos líderes patriotas como Simón Bolívar o Bernardo Higgins proclamaban la necesidad de limitar la influencia eclesiástica en los nuevos estados republicanos. Sin embargo, lo que ocurrió fue mucho más complejo. A pesar de la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII y de las promesas republicanas de libertad y secularización, la Iglesia católica, apoyada en siglos de obtención de tierras, riqueza e influencia, logró mantener una presencia decisiva en la vida social, política y económica de las nuevas naciones. Según John Lynch, historiador británico especializado en América Latina, las independencias no supusieron una ruptura total con el pasado colonial, sino una transferencia del poder político desde las élites peninsulares hacia las criollas, que en muchos casos siguieron apoyándose en el sostén moral y organizativo de la Iglesia. Esto explica por qué, pese a los discursos liberales, la estructura eclesiástica continuó controlando vastas propiedades rurales, además de instituciones educativas, hospitales y conventos. En varios países, las tierras que habían pertenecido a los jesuitas regresaron al control de otras órdenes religiosas o de la misma iglesia diocesana. En el caso de México, como señala el investigador Ernest Burrus en su obra La expulsión de los jesuitas de la Nueva España, muchas haciendas confiscadas en el siglo XVIII acabaron nuevamente en manos eclesiásticas después de complejos litigios. Algo similar ocurrió en el Río de la Plata y en el Perú, donde las nuevas repúblicas dependían de la legitimidad que la Iglesia ofrecía a los gobiernos recién nacidos, y por lo tanto evitaban un enfrentamiento frontal contra el poder eclesiástico. Esto no quiere decir que no existieran tensiones. Durante la primera mitad del siglo XIX, liberales y conservadores chocaron en casi todos los países latinoamericanos sobre qué papel debía tener la religión en el Estado. Los liberales veían a la Iglesia como un obstáculo para la modernización y el desarrollo del libre mercado, mientras que los conservadores la defendían como pilar del orden social. Sin embargo, incluso en los gobiernos liberales más radicales, como el de Benito Juárez en México, o las reformas anticlericales de Tomás Cipriano de Mosquera en Colombia, la Iglesia supo resistir. Muchas veces cedía algunas propiedades, pero conservaba otras mediante donaciones privadas, fundaciones o testaferros. La historiadora Asunción Labrín, en su obra Iglesia y Sociedad en América Latina, colonial, enfatiza que la Iglesia desarrolló una gran habilidad para adaptarse a los cambios políticos. Si durante el periodo colonial había sido un brazo ideológico de la monarquía, durante las independencias supo presentarse como garante de la tradición y la moral, logrando que incluso caudillos militares dependieran de su bendición para legitimar sus gobiernos. En otras palabras, la Iglesia perdió algunos privilegios formales, pero mantuvo un control cultural que se traducía en poder político indirecto. El caso de Chile ilustra muy bien este fenómeno. Aunque el Estado se declaró independiente en 1818, las ceremonias religiosas acompañaron todo el proceso. Bernardo O'Higgins, pese a su simpatía por ideas liberales, nunca rompió con la Iglesia y dependió de ella para mantener cohesión social en un país aún dividido. El poder económico era clave. A través de la administración de diezmos, donaciones y testamentos, la Iglesia continuó acumulando capital, aunque en teoría el diezmo había sido abolido en varios países tras la independencia. En la práctica, muchas comunidades campesinas seguían entregando contribuciones a las parroquias. Otro punto crucial es la educación. Tras la expulsión de los jesuitas, gran parte de los colegios que habían fundado pasaron a manos de otras órdenes, como los franciscanos, dominicos o mercedarios. Con la independencia, los estados republicanos carecían de capacidad para crear sistemas escolares públicos de gran alcance, por lo que la Iglesia siguió siendo el actor principal en la formación de las élites. Investigadores como Roberto Di Stefano, en Historia de la Iglesia en la Argentina, muestran cómo los colegios católicos moldearon la mentalidad de los futuros políticos y juristas de la región, perpetuando una visión social, jerárquica y conservadora. En resumen, aunque el poder jesuita, como tal, fue eliminado en el siglo XVIII, por orden de Carlos III, su modelo de control, basado en la posesión de tierras, la educación y la influencia moral, sobrevivió en manos de la Iglesia en general. Tras las independencias, lejos de desaparecer, la institución se adaptó y mantuvo sus privilegios. Así, mientras los pueblos luchaban por su libertad política,
la Iglesia supo garantizar su permanencia económica y cultural. Esto demuestra que la expulsión de los jesuitas no significó una verdadera ruptura con el poder eclesiástico. Lo que se eliminó fue a una orden concreta, pero no al sistema que les había permitido crecer. Ese sistema siguió funcionando, protegiendo a una iglesia que, incluso en los siglos XIX y XX, mantendría tierras, dinero e influencia política. Y como señalan estudios recientes de historiadores como Fernando Cervantes en Conquistadores 2020, la verdadera herencia de los jesuitas fue haber demostrado que la religión podía ser también un instrumento de poder económico y geopolítico, una lección que la Iglesia Católica supo aplicar mucho después de su expulsión. Aunque los jesuitas fueron expulsados de los dominios españoles en 1767, su legado no desapareció. La Iglesia supo conservar tierras, dinero e influencia educativa, adaptándose a los cambios políticos y manteniendo su poder económico y social durante las independencias latinoamericanas. La independencia política no significó independencia económica ni cultural de la Iglesia. Las propiedades de los jesuitas pasaron a otras órdenes y la burocracia eclesiástica, mientras sus métodos de control social y educativo se replicaron, formando a las élites de los nuevos estados republicanos. Hoy, al mirar América Latina, seguimos viendo las huellas de esa influencia, instituciones que acumulan riqueza y control, decisiones políticas que aún dependen de estructuras religiosas, y una presencia que, aunque silenciosa, sigue marcando la historia. La Iglesia no solo sobrevivió a los jesuitas, sino que aprendió a ser un poder silencioso, constante y difícil de desafiar. Gracias por ver el video. Esperamos que esta mirada crítica sobre el poder de los jesuitas y de la Iglesia en América Latina y España te haya hecho reflexionar sobre cómo la historia sigue influyendo en nuestro presente. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con quienes quieran conocer más sobre estos capítulos olvidados de la historia.